Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas los que ya estáis entrando a este Talks. Antes de empezar, quisiera dar las gracias, evidentemente, a Gemma por acompañarnos esta tarde en España y esta mañana en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de un tema que nos hacía especial ilusión desde hace mucho tiempo, porque hablamos mucho de tecnología, pero hablamos poco de la parte ética y de todo lo que comporta lo que estamos haciendo actualmente en el legal tech y concretamente en el plano de la algorítmica, ¿no? Y hoy para nosotros es un placer tener a Gemma y le damos las gracias por su tiempo. Os haré una breve presentación de qué es el hub, porque hoy tenemos a mucha gente nueva que nos ha venido a ver. Y también nos haré una pequeña presentación de las actividades que realizaremos este mes, porque empezamos nuevas actividades y creemos que puede ser muy interesante para todos vosotros. El hub, como ya sabéis, el Global Legal Tech Hub tiene como función el dar a conocer el legal tech a nivel mundial, y eso es más allá de una aspiración, una misión para nosotros. Así que el hub se va a centrar en los próximos meses en aportar mucho valor a toda la comunidad a través de charlas como esta, mesas redondas que van a ser abiertas. Esta, recordar que es una de las charlas que hacemos en privado solo para nuestros socios y para invitados de excepción, como los que hay hoy. Y por otro lado, vamos a estar pues muy bien acompañados durante los próximos meses. Espero que disfrutéis muchísimo de la charla de hoy y de las cosas que van a ir viniendo. Podéis formular preguntas. El formato de la charla de hoy va a ser una conversación en la que haré preguntas a Gemma y Gemma nos podrá responder, y luego lo que haremos será ver las preguntas que lanzáis desde el público y os iremos respondiendo por orden y por prioridades. Si queda alguna pregunta, no sufráis, porque se las haremos llegar a Gemma y os contestaremos desde la organización de la charla. No nos extendemos más, el tiempo es oro, empezamos a las 6, acabamos a las 7, este es nuestro objetivo, así que quisiera dar paso a Gemma Galdón, darle la bienvenida y empezarle a preguntar cosas. Gemma, acuérdate que los micros siempre los empezamos cerrados, así que cuando puedas abrirlo, Ya está. estaremos aquí. Primera pregunta, y siempre me gusta empezar con esta porque creo que dice mucho, ¿no? ¿Quién es Gemma Galdón y qué te ha traído hasta esta entrevista? Pues una pregunta muy fácil de hacer y muy difícil de responder. ¿Quién soy? Es Gemma Galdón Clavel y dirijo a lo que soy ahora, es directora de la consultoría Éticas, que también es una fundación que llevamos pues casi 10 años trabajando en temas de impacto legal, social y ético de la tecnología y convirtiendo esa comprensión teórica inicialmente de los impactos de la tecnología en servicios que puedan ayudar a la industria a incorporar esos impactos y a mejorar el desarrollo tecnológico. He llegado hasta aquí de casualidad y un poco obligada. Al final, la historia de Éticas no es una historia tradicional o típica de alguien con espíritu emprendedor que decide montar una empresa, sino que yo estaba en la universidad y yo soy socióloga y politóloga y historiadora. Me formé en las ciencias sociales más sociales, pero me doctoré en temas de políticas tecnológicas. Y lo que me pasó fue que en el departamento de mi universidad empecé a recibir un montón de ofertas de financiación para participar en proyectos y para aportar esa visión que en este momento y aún hoy era tan poco frecuente, de esa comprensión sociotécnica de los procesos que nos rodean, ¿no? Que alguien de letras se interesara por la tecnología era muy poco habitual en ese momento. Y empecé a conseguir un montón de proyectos de I+D, de investigación competitivos a nivel europeo, español y global, Ujú. hasta que mi universidad, en lugar de felicitarme, me dijo que era demasiado joven para tener tanta financiación y que si Vale. podía, por favor, irme de la universidad. Bueno, hoy tenemos Entonces, compañeros de universidades, sobre todo tomar nota, no lo hagáis bien, porque si lo hacéis bien os van a echar. Si parece sí, mentira, sí. supongo que gente que nos esté escuchando desde otras latitudes pensarán que nos hemos vuelto locos. Realmente nos hemos vuelto muy locos. Sí, la historia de Gemma es un caso de éxito
por su lado y de fracaso por el lado de las Total, universidades. sí, sí. O sea, mi idea era quedarme en la universidad y ser una académica, Ujú. pero yo adoraba mis proyectos, todo lo que había ganado y todos los colectivos con los que estaba trabajando y los clientes que tenía, me parecía todo súper interesante, trabajar con tecnología directamente, viendo sus impactos, su integración operativa en entornos organizativos complejos, o sea, me parecía un temazo. Y además Sí, en un esa época temazo. empezábamos a tener móviles, o sea, todo un poco como mi ámbito de trabajo ha ido explotando con la tecnología que nos rodea. Entonces yo adoraba mis proyectos y yo no quería dejarlos perder. Y la universidad, como me invitó a irme, me facilitó irme. Ujú. Entonces tuve que crear un espacio que no fuera una persona física donde meter mis proyectos y seguir trabajando en ellos. Y así empezó Éticas en 2012. Y desde entonces ha sido un poco pues ver lo que me pasaba y reaccionar de la mejor forma posible y siempre dejándome el espacio de hacer los proyectos que más me apasionaban y de ser útil. O sea, al final yo creo que lo que me ha llevado aquí es, primero, muchísima curiosidad. A mí me genera todo curiosidad, me lo leo todo, me lo miro todo, soy muy controladora, me gusta saber todo y dominar todas las variables. Y después un sentimiento como de responsabilidad y de querer ser útil, ¿no? De querer solucionar problemas. Yo cuando veo algo que no funciona, lo tengo que solucionar y tengo que aprender cómo se soluciona. Y al final creo que es este motorcillo interno el que me ha llevado pues ahora a tener un ámbito de trabajo que me encanta, que está creando nuevos ámbitos de trabajo y que tiene el potencial de cambiar la forma como hacemos tecnología. Bueno, realmente es súper interesante el hecho de que hace 10 años era raro que hubiera una persona de letras, ¿no? Centrándose en ciencia, y a día de hoy continúa siendo raro. ¿Qué es lo Sí, que se busca, no? Se busca estos perfiles híbridos, ¿no? Se están buscando estos perfiles híbridos, pero en realidad no se están potenciando. Aún a día exacto. de hoy no se están potenciando. Pero además no hay espacios de formación, o sea, todas las personas somos personas que venimos de una de los dos lados y De que los dos hacemos una mundos, sí, sí. formación autodidacta o buscándonos cursos y espacios de formación fuera de lo oficial y Un de entorno lo normal, reglado. porque no hay multidisciplinariedad real en la formación. Entonces, al final, Claro. yo tuve mucha suerte. El primer proyecto europeo que conseguí era una red europea y global de personas que trabajábamos en estudios de vigilancia, y vigilancia ya era un tema de sociología, pero que interactuaba mucho con temas de cámaras, control, ojo electrónico, Mm. el rollo Orwell, etcétera, etcétera, con lo cual pude como crecer en un momento muy importante de mi desarrollo académico con una comunidad súper mixta, pero fue la suerte de este proyecto, que no estaba vinculado a nada formal ni a una universidad, era sencillamente un académico inglés que nos juntó a varios frikis multidisciplinares Gente y que no nos ayudó un encajaba, montón. ¿no? Gente que no Exacto, encajaba y encontró dónde encajar. Bueno, de hecho, esa totalmente. es una de las luchas y de las fronteras que vamos a tener que cruzar, ¿no? En el mundo tecnológico y en el mundo real, ¿no? Es el hecho de decir, no hay barreras, ¿no? Más allá de las que ponemos nosotros mismos. Entonces, lo que se trata es de ir cruzando, ir conectando puntos, ¿no? Y ir enlazando a gente. Y el otro día, cuando preparábamos la charla con Gemma, bueno, de hecho, ya la primera charla que tuvimos con Gemma, ya dijimos, tenemos que hacer cosas, tenemos que explicar lo que realmente estáis haciendo en éticas, porque creo que se da mucha confusión también en qué es la ética algorítmica, ¿no? O sea, vamos a explicarlo bien. ¿Qué es la ética algorítmica? Pues la ética algorítmica es aplicar temas de contexto al desarrollo tecnológico. Tradicionalmente el desarrollo tecnológico es un grupo de hombres ingenieros en Ujú, una sala pensando qué pueden hacer, ujú. qué posibilidades tecnológicas existen. Cuando añadimos la ética, lo que hacemos es ver que este artefacto tecnológico que crean esos hombres en ingenieros en un garaje va a Ujú. tener un impacto sobre el mundo real. Y esos impactos sobre el mundo real a veces son positivos, pero a veces son negativos. Entonces, es esa comprensión de esa integración operativa y en dinámicas sociales, y lo que hacemos es construir esas preocupaciones en esa tecnología, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del coche, por ejemplo. A Los ver, coches inicialmente no venían con cinturón de seguridad ni con limitadores de velocidad. Esos son otras cosas que hemos ido añadiendo para ujú. asegurar que podíamos aprovechar al máximo esa innovación y que el potencial positivo del automóvil era maximizado, mientras que su impacto negativo de contaminación del medio ambiente, de atropellar personas, era minimizado pues, a través de semáforos, cinturones, limitaciones de velocidad, limitaciones de gases contaminantes. O sea, al final, cada innovación, la sociedad lo que ha hecho es ir creando los mejores mecanismos para reconciliar innovación con sociedad, porque hay innovaciones que son fantásticas, pero pues, y siendo fantásticas tienen también una parte de impacto negativo. Pues, ¿cómo lo minimizamos? La Ujú. ética nos permite analizar, o sea, hay una parte de ética teórica
que lo que hace es plantear cuáles pueden ser esos impactos, y hay una parte de ética práctica, que es la que hacemos nosotros, que es ver cómo convertimos esas preocupaciones a nivel de sociedad en herramientas técnicas para que formen parte del desarrollo técnico, ¿no? Para que las personas no sean siempre como un afterthought, no sean lo que nos damos cuenta al final, sino que incorporemos desde el principio una buena comprensión de cuál va a ser la integración de esa tecnología con la sociedad. Y cuando digo sociedad también quiero decir procesos de negocio o entornos organizativos. O sea, al final lo que tenemos en cuenta es absolutamente todo. Muchas veces hay desarrollos tecnológicos que fracasan por un tema de no haber pensado bien su integración operativa, ¿no? En todo el mundo hemos tenido en los últimos meses, por ejemplo, el ejemplo de las aplicaciones de rastreo de contactos de COVID. Correcto. Una tecnología que se desarrolló en Suiza, que se ha aplicado en prácticamente todo el mundo, se desarrolló y funciona como tecnología. Es una innovación tecnológica de criptografía avanzada brutal, que ha fallado la comunicación y la integración con los departamentos de salud de cada país, porque la aplicación solo funciona si un médico emite un código que lidera esas alertas. Con lo cual, al final, muchas veces la clave no es esta criptografía avanzada, eso lo hemos solucionado, pero nuestra innovación se atasca o fracasa por no haber pensado toda su implementación. Pues en la Es una ética lo parte que de hacemos... usabilidad al final también. Exacto, exacto. Lo que hacemos es cogemos la gran fotografía de tu desarrollo tecnológico, pero también de todos sus impactos y de lo que va a necesitar para tener éxito en términos de aceptabilidad, de usabilidad y de integración operativa, y construimos todo lo que identificamos que puede ser un roadblock, lo construimos de nuevo dentro del sistema. Ese roadblock puede ser también legal, o sea, que tengas limitaciones legales en cómo gestionas esos datos. Todo eso, cómo lo hacemos un forecast inicial, una previsión inicial de cuáles serán esos roadblocks, y cómo lo convertimos en especificaciones técnicas, que al final es lo que te permite lanzar tu producto al mercado. Claro, es que al final, donde vemos ética, también estamos viendo negocio. Es lo que decías tú al principio, ¿no? No se trata, o lo que hablábamos el otro día, ¿no? No se trata de un concepto ético de la ética que entendemos de esto es bueno, esto es malo. No va de esto. O sea, evidentemente que va también de esto, pero no solamente va de esto. O sea, va de que tu herramienta esté adecuada al mercado, porque nos podemos encontrar, ¿no? En algún ejemplo, ¿no? Que decíamos, es que hay algoritmos que pueden hacer sesgos, ¿no? Que son racistas, que son, bueno, que hacen variaciones por sexo, por capacidad económica, y que eso es muy perjudicial. No Claro, solo también para la para el sociedad, negocio. sino para el Claro, negocio. claro, o sea, cuando un banco, por ejemplo, ofrece menos servicios de crédito a las mujeres, porque como las mujeres estamos infrarrepresentadas en la muestra de clientes, porque Claro, tradicionalmente hemos tenido menos acceso a servicios bancarios, y eso quiere decir que se nos asigna más riesgo, con lo cual se nos ofrecen menos posibilidades. Eso es una mala decisión de negocio, porque objetivamente absolutamente. las mujeres somos mejores pagadoras, pero como los datos históricos que han entrenado esos algoritmos de decisión de quién consigue un crédito o un apoyo o una hipoteca se basan en datos del pasado, pues lo que hace el algoritmo es entender que las mujeres tenemos menos riesgo, con lo cual comercialmente se nos deja de lado, y eso es machista y terrible, pero es que además es una mala decisión de negocio. Lo que vemos muchas veces es una relación muy próxima entre procesos no éticos y procesos muy ineficientes. Van muy Vale. de la mano. Cuando una cosa no es ética, también además es ineficiente, con lo cual acaba dañando al negocio. Pero es que además pierdes la oportunidad de utilizar tu preocupación ética y tu buena custodia de esos datos y de esos impactos sociales como una ventaja competitiva, como algo Correcto. que te puede dar perfil, que te puede permitir competir con alguien más grande en base a valores, por ejemplo, en base a seguridad, a protección y preocupación por tus usuarios. No, y que eso está al orden del día, absolutamente, ¿no? O sea, ya se está muestreando en los últimos datos que tenemos sobre intereses de usuario en la era COVID y post-COVID inicial, ¿no? Donde estamos ahora, que te está diciendo que básicamente el usuario, más allá de lo básico, ¿no? De precio, calidad, etcétera, etcétera, lo que está valorando cada vez más es qué hay detrás. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de este producto? ¿Es ético? ¿Es un producto sostenible? ¿Es un producto respetuoso con el medio ambiente y con las personas? ¿No? Al final, los productos no son solo online y offline, ¿no? Muchas veces son las dos cosas a la vez. Entonces, se tiene que ver cómo se responde en un lado o en el otro. Hablábamos también de que hay muchos negocios que nacen, startups que nacen, ¿no? Teniendo en cuenta el negocio, pero sin tener en cuenta la ética que hay detrás. Bueno, tenemos en el horizonte y en la mente, en el caso español, el caso de Globo, por ejemplo, ¿no? Globo y los riders, ¿no? Que no es por Globo, sino pongo el ejemplo para visualizarlo, ¿no?
como Uber también ha tenido problemas con los conductores, etcétera, etcétera. El negocio no se fundamenta en una raíz única y exclusivamente legal, sino que se fundamenta también en un procedimiento, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, pues puede ser que no sea ético. Pero las startups lo que dicen es, oiga, es que yo quizás para validar mi idea, ¿no? Tengo que pasar muchas veces por encima de lo que podría ser ético, ¿no? ¿Estamos o estás de acuerdo en esto? No, y además yo creo que las empresas que han optado por esa visión se han accidentado en Europa. Es decir, es una visión muy americana. En Ujú. Estados Unidos el marco legal es bastante más flexible que el europeo. Y Silicon Valley empezó con esa idea de move fast and break things, ¿no? Muévete rápido y Sí. rompe cosas, porque en Estados Unidos tienes un marco legal que te puede permitir eso y que además es bastante permeable a la innovación. Tú puedes negociar un cambio legal. Europa es mucho más rígida en términos legales. Los dos modelos tienen cosas buenas y malas, ¿eh? No hay ninguno superior a nivel de protección de la ciudadanía. Son dos modelos que funcionan, diría, casi igual que bien, pero son un poco Ujú. diferentes. En Europa eso no ocurre. La industria no tiene capacidad de cambiar legislación. Son procesos mucho más abiertos y mucho más como más fijos. Es decir, aquí una ley se cambia cada 20 años. Correcto. No tenemos una flexibilidad legal muy elevada, también porque Europa es el encuentro de muchos estados, cada uno sigue teniendo identidad propia, no somos un solo estado, aunque sea confederado como Estados Unidos. En Estados Unidos se planteaba, bueno, pues yo empiezo y a través de mi práctica cambio el marco legal, ¿no? Porque lo que he hecho tiene tantísimo éxito que el marco legal tiene que darse cuenta de que tiene que cambiar. Ujú. En Europa, cuando llegaron estas empresas, llegaron con la misma voluntad y luego lo que hace es copiar lo que hacen otras empresas en Estados Unidos que consiguen inicialmente encontrar su espacio legal, y en Europa se han accidentado, o sea, se han dado cuenta de que eso no funciona y por eso ahora están replanteando su modelo de negocio y teniendo que asumir importantes pagos de multas por incumplimiento del marco legal, con lo cual primero hay un tema de diferenciar entre el modelo americano y el modelo europeo, o sea, ser muy consciente Sí, a del nivel de marco legal modelo de donde estás legislativo, innovando evidentemente, y el no modelo venir aquí con... legislativo y judicial americano es mucho más flexible y mucho más veloz, rápido que no el modelo europeo, eso clarísimo, eso está Exacto. claro. Por una parte está eso, que en Europa no lo vas a conseguir. Es decir, no vas a Claro. conseguir que la legislación se adapte a tu idea de negocio. Otra cosa es que digas, yo para poder testear cosas necesito espacios de sandbox para probar. Eso Europa lo permite perfectamente. El tema es que lo que no puedes hacer es jugar con datos reales o con servicios reales o con oportunidades de vida reales de las personas, pero tú puedes testear. Y más de ahí la Comisión Europea financia proyectos de testeo de cosas. Pero sí es verdad que si tú quieres, pues siguiendo con el ejemplo del coche, ¿no? Tú ya no puedes Ujú. vender un coche sin frenos Y sin ni sin cinturón. cinturón de seguridad, o sea, como cosas básicas que cuando eso llega al mercado tiene que cumplir unos criterios de validación técnica de que funciona bien. Eso con tecnología es verdad que no lo tenemos, ¿no? Cuando descubrimos que los coches autónomos no están diseñados para identificar a seres humanos fuera de un paso de peatones, pues te Ujú. llevas las manos a la cabeza, ¿no? ¿A quién se le ocurre permitir que un coche que no vea a un humano fuera de un paso de peatones, con lo cual lo atropella? ¿Cómo puede ser que eso Sí, sí. salga A producción, sí, sí. Exacto. Y en Estados Unidos esto está ocurriendo y sin ningún tipo de oversight de ningún tipo, ¿no? El problema de todo eso al final no es tanto un tema ético, sino que es que acabamos matando a la gallina de los huevos de oro, porque rompemos la confianza con el consumidor, usuario, ciudadano, que es al final quien Ujú. tiene que ser el consumidor de esos servicios, y además obligamos al sistema legal a tensarse muchísimo, ¿no? Ahora, Globo lo que ha conseguido en Europa es que se haga una legislación mucho más estricta en términos de gestión algorítmica de los trabajadores. O sea, al final creo que consigues justo el contrario de lo que quieres. Y eso es por no haber hecho un buen análisis de riesgo precisamente de tu modelo de negocio al principio. Y eso es lo que permite la ética, es decir, vamos a sentarnos. Entiendo que tienes mucha prisa por probar tu innovación, pero vamos a pensar, vamos a hacer el ejercicio de pensar en 3 años, en 5 años, en 10 años, sobre qué habremos impactado, qué palancas nos pueden hacer daño, y vamos a minimizar las palancas negativas que no queremos que nos hagan daño, pero vamos también a adaptarnos, a encontrar la forma de hacer las cosas. Yo siempre digo, en temas de ética y protección de datos, siempre hay como esa imagen del abogado que también sufriréis vosotros, como alguien que siempre dice que no. Yo Claro. siempre digo que nosotros, nuestro business es decir que sí, pero también explicarte las herramientas Pero que te explicar permiten. cómo hacerlo, ¿no? Exacto, cómo hacerlo. No lo podrás hacer de la forma que tú pensabas, pero hay formas de hacerlo, lo que implicará otros procesos de garantías o que incorpores conocimiento que ahora mismo no tienes, pero se puede hacer prácticamente todo.
El tema es hacerlo siguiendo los mecanismos que establece el marco legal. Y tenemos un marco legal en este sentido bastante flexible, bastante abierto a incorporar nuevas innovaciones, siempre que no te digan move fast and break things, si lo que vas a romper son derechos fundamentales. Aquí hay como una línea roja que creo que todos defendemos, ¿no? Nadie defendería un coche sin frenos o un coche sin controladores de velocidad. Todos entendemos que es una limitación a la innovación que es positiva para la sociedad. Claro. ¿Y cómo actúa el regulador actualmente en este campo? Pues con dificultades. O sea, lo que ha pasado en Europa y en Estados Unidos hay mucha actividad legislativa en términos de privacidad. El regulador entiende que tenemos un problema, que tenemos retos nuevos, que el marco legal existente no está suficientemente preparado para incorporar. Y hay mucha actividad. Están saliendo regulaciones, recomendaciones a todos los niveles. En Europa tenemos desde hace 3 años un reglamento europeo de protección de datos y otras regulaciones y directivas vinculadas que están un poco intentando dar una brújula en este espacio. ¿Qué está ocurriendo? Que hay mayormente incumplimiento. Tenemos leyes, pero estas no se cumplen. Con lo cual, lo que está empezando a pasar es un activismo a través de los tribunales. Se está empezando a denunciar malas prácticas en temas tecnológicos y como la ley existe, los tribunales están fallando a favor de aquellos que denuncian. Bueno, Y eso al en final, realidad es una oportunidad para el mercado judicial, ¿no? totalmente. En este momento en el que estamos, que todo el mundo se pone las manos en la cabeza porque no hay actividad. Claro, la tecnología va a generar, evidentemente, en ese campo de fricción, como el regulador no llega, va a generar litigios, ¿no? Y ahí es donde compañías, como algunas de las que veo por aquí que están hoy en la charla, van a poder realmente hacer un agujero, ¿no? Sobre todo los que puedan entender hasta dónde llega el marco regulatorio, porque esa es otra, ¿no? ¿Cómo sabemos que un algoritmo está dando resultados ilegales? ¿No? Si la gran mayoría de veces, incluso el negocio de la propia empresa no sabe cómo entiende, cómo funciona su mecanismo. Bueno, pero no es normal que no sepa cómo funciona. Es decir, lo normal sería que supieras cómo funciona. Siguiendo lo del coche, no te puedes poner a conducir un coche si no tienes un carné, ¿no? Se te exige saber los mínimos para conducirlo de forma safe. Pues tendría que ser un poco lo mismo con herramientas complejas de inteligencia artificial. Al final, la mejor forma, la que hemos encontrado nosotros, y por eso es nuestra apuesta comercial, esta auditoría algorítmica, es el mejor proceso para identificar esos impactos. Lo que hacemos en auditoría es, primero, ver cómo se ha convertido un problema social en inputs de datos, y aquí nos encontramos con muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos un algoritmo de priorización de pacientes en urgencias que se había desarrollado con datos económicos, con lo cual, como el paciente de cáncer era más caro que el paciente de ataque al corazón, ponía primero en la cola al paciente de cáncer, cuando el más grave era objetivamente el de ataque al corazón. En urgencias, evidentemente, sí. Pero habían utilizado los datos que tenían, no los que necesitaban. Y eso nos lo encontramos muchas veces. Mucho algoritmo hecho de una forma rápida y con poco conocimiento del problema que quieres solventar y que no utiliza los datos que necesita. Entonces ya con esta primera fase de revisión de auditoría ya nos encontramos con muchas deficiencias que hacen que el algoritmo al final funcione terriblemente Pero eso mal. incluso es un problema o sea, ya es un problema de research y de usabilidad básico. O sea, no se han molestado a pensar cuál es el problema y que intentan resolver. Directamente han dicho, vamos a automatizar esto, vamos a dar un algoritmo aquí, vamos a poner algo. Bueno, y se lo han pedido a un ingeniero. Yo siempre digo, al final, a los ingenieros les pedimos que codifiquen un mundo que no entienden. Y no porque sean mala gente, es que en ingeniería no te enseñan a entender el mundo. Un ingeniero no tiene por qué saber que un ataque al corazón es más urgente que un cáncer. Este ejemplo es muy de cajón, ¿no? Pero hay otros que no tienes por qué saberlos. O sea, lo importante es que no solo sea un ingeniero, sino que haya un médico o alguien. Es importante conocer a ese equipo, ¿no? Es decir, vamos a montar un equipo para desarrollar este proyecto, ¿no? Exacto, pero ¿alguien ha visto a un equipo de ingenieros entrevistando a usuarios? Jamás. En la metodología de ingeniería no incorpora trabajo de campo, nunca. Incorpora trabajo tecnológico, trabajo técnico, pero jamás trabajo de campo con las personas. Con lo cual ahí tenemos un problema evidente, y en esta primera fase ya muchas veces identificamos muchísimos problemas que nos generarían dilemas éticos muy importantes. La segunda fase de la auditoría, que es la parte más técnica, de ver cómo está funcionando a nivel estadístico el sistema, lo que hacemos es identificar a los grupos vulnerables. Y eso puede ser controvertido, quién es vulnerable, quién no lo es. Aquí lo que hacemos es coger ciencias sociales de toda la vida
y ver cómo se ha teorizado la vulnerabilidad en contextos concretos. No es lo mismo vulnerabilidad en Estados Unidos que en Europa, por ejemplo, ¿no? Los colectivos que pueden ser excluidos. Pues miramos, en el caso crediticio, como en bancos sabemos que las mujeres históricamente han tenido menos acceso, pues sabemos que son un grupo vulnerable que tendremos que proteger y estadísticamente tendremos que protegerlas para que el algoritmo no las vea Y como un sobre colectivo. representarlas sobre la muestra, ¿no? Exacto. O sea, al final lo que hacemos no es tan complicado, pero alguien lo tiene que hacer y alguien tiene que saber que las mujeres en este contexto estarán infrarrepresentadas. En el caso del hospital que te decía, lo que se encontró es una discriminación de negros americanos, porque históricamente utilizan menos los servicios de salud y cuando asisten se gasta menos dinero en su curación. Sí. Con lo cual el algoritmo había aprendido que esto era la normalidad. En reconocimiento facial, como los algoritmos de reconocimiento facial se alimentan de imágenes de Internet, en Internet todo el mundo es blanco y casi todo el mundo son hombres, con lo cual el reconocimiento facial funciona mucho mejor con los hombres, con lo cual si corren tu cara y eres una mujer negra en una base de datos de criminales, pues es más probable que te identifique erróneamente a ti como potencial criminal que a una persona blanca, porque funciona mejor con los blancos, con lo cual la tasa de error es menor cuando está haciendo matching con caras blancas. O sea, lo que hacemos en esta segunda fase es eso, identificar a esos colectivos vulnerables que también pueden ser gente mayor, gente con discapacidad, niños, gente de estatus socioeconómico X, gente de barrios. O sea, hay también una discriminación geográfica, porque el algoritmo entiende que tienes más clientes de este barrio, con lo cual los del barrio de al lado pues les asigno más riesgo, les discrimino dentro de la muestra. Y la parte final de la auditoría es ver cómo se integra la decisión técnica con un proceso humano. Porque ahí nos encontramos muchas veces también muchísimas disfunciones, tanto por el algoritmo como por el ser humano. Los seres humanos, por ejemplo, confiamos más en las decisiones tecnológicas que en las decisiones humanas. Con lo cual le asignamos más valor a lo que nos dice un algoritmo que a lo que nos dice un compañero. Y eso al final también es un sesgo humano. Entonces nosotros lo que hacemos es evitar que en este momento de encuentro humano-máquina lo que hagan es reforzarse los sesgos tecnológicos con los sesgos humanos. Y al final lo que conseguimos es un algoritmo que ha protegido a las personas dentro de su proceso, pero que además nos aseguramos de que encaja con el problema que queríamos solucionar, ¿no? Que puede ser un problema de negocio, un problema de automatización de sistemas que nos permita ahorrar o dar servicios de mucha mayor calidad. Es entender qué es lo que queremos conseguir y cuál es la mejor herramienta técnica para conseguirlo. Y a nivel de velocidad de procesos, porque estamos en un mundo donde si esto no es rápido, mal. ¿Vosotros funcionáis en paralelo o en serie? ¿No? Depende de cuándo nos incorporan. Pero te digo, los lentos no somos nunca nosotros. Los lentos son los ingenieros. O sea, cuando nosotros empezamos, lo que hacemos, tenemos una model card, tenemos un sistema muy industrializado, tenemos una model card que pedimos, dame estos indicadores de los datos que has utilizado. El ingeniero no tiene nada organizado. Entonces se demora semanas, meses en darnos Bueno, porque aparte no claridad. es prioritario. Claro, aquí lo que teníamos no es prioritario. La ingeniería trabaja mucho con prueba y error. Genera muy poco registro del trabajo realizado. Y precisamente para evaluarlo necesitamos estos registros, con lo cual muchas veces tienen que rehacer su trabajo. Pero al final el principio de precaución obliga a que trabajemos de una forma más planificada y un poco diferente. Y creo que la ingeniería tendrá que entender que si quiere jugar un papel importante en el mundo como está jugando, para decidir si conseguimos un trabajo o un crédito o si vamos a la cárcel, tendrán que entender que su trabajo tiene que generar esa memoria de cómo se han tomado las decisiones. Pero quien se demora siempre es el cliente. Sobre esto, está dándole vueltas, igual que hablábamos en la preparación de la entrevista, sobre las oportunidades de negocio que se abren para el sector legal con la ética algorítmica, ¿no? Antes hablábamos de, bueno, como hay fricción como el regulador, pues aquí va a haber pues, demandas para todos, ¿no? ¿Qué más hay? Porque aquí hablamos mucho de tecnología y de ingenieros, hablamos también de vuestra parte, ¿no? Como éticas, pero en realidad yo veo, y no sé si estoy en lo cierto, que los abogados realmente también detectamos muchas cosas que quizás no son de negocio, ¿no? De la parte técnica, pero sí que ya al olfato nos da a entender que aquí hay alguna cosa que no funciona, ¿no? O sea, hay despachos de abogados que os envían a sus clientes del rollo, Gemma, por favor, ¿podéis auditar que esta solución no solo es ética, sino que a nivel de negocio no nos vamos a meter en un berenjenal? ¿Eso os pasa?
Sí, tenemos colaboraciones estratégicas con despachos de abogados, pero no es tanto el proceso que describe, sino más que nos dicen, tenemos un cliente que está preocupado por eso. Entonces nosotros le Vale, hacemos una parte de compliance, pero podéis hacer vosotros la auditoría. Eso sí nos ocurre. Pero yo, para mí, las oportunidades para el mundo legal, y mi madre es abogada, sí que es un tema que pienso mucho, por lo que decía al principio del tema del control, de saber un poco de todo. Yo creo que hay como tres grandes espacios de oportunidad para Legal Tech. Primero está el tema de la democratización de los servicios jurídicos, ujú, y eso pasa por entender cuáles son esos procesos jurídicos que son automatizables, en los que con cambiar el nombre del sujeto y la dirección, el proceso es estandarizado y es siempre el mismo, con lo cual requiere mínima, muy poca o inexistente customización a un caso concreto, y eso hacer que este tipo de procesos legales sean muy accesibles para todo el mundo. Y identificar también, de forma contraria, qué procesos requieren una intervención humana constante y de seguimiento, porque es un tema complejo que requerirá este tipo de seguimiento. Pero separar un poco la parte jurídica automatizable y la que no lo es, y darle valor humano a la que lo es, y quitar a los abogados de los procesos donde están sobrecualificados para ir cambiando nombres en demandas, ¿no? O sea, al final hay mucho proceso legal que es muy estándar y que seguramente igual no al 100%, pero al 95% se podría estandarizar y con eso democratizar. ujú. También porque haces que sea mucho más barato acceder a un servicio donde no has necesitado 5 horas de abogado pensando sobre tu caso o reescribiendo algo que, aunque ya lo he escrito muchas veces, al Ujú. final es tiempo de hacerlo. Con lo cual creo que este papel democratizador y de poner valor y de asegurarnos que aprovechamos a los abogados para hacer tareas realmente complejas y Sí, sí, dejamos a sí. las máquinas aquellas que no tienen complejidad, me parece que es un tema importante. Un segundo tema muy importante para los abogados más tradicionales, o la gente que viene de formación legal, es la traducción de los derechos y garantías del mundo offline al mundo online. Y eso es una tarea que aún falta muchísimo por hacer, que no tiene que ver con protección de datos, que son como temas nuevos, sino realmente al final los entornos online están sujetos a las mismas obligaciones que el mundo offline. Lo que pasa es que no hemos pensado cómo traducir esas obligaciones. Un ejemplo muy claro. Hace solo unos meses, un tribunal italiano ilegalizó el algoritmo tipo globo de asignación de tareas a personas que hacen reparto de comidas y de paquetes. Y lo ilegalizó en base precisamente a que no traducía el marco de derechos laborales existentes. En el marco de relaciones laborales hay una diferencia muy importante si un trabajador no va a trabajar porque no quiere o porque no puede. Porque no puede, Si, correcto. si no va porque no quiere, la respuesta del empleador puede ser durísima. Si no va porque no quiere, durísima, le puedes echar. Si alguien no se presenta a trabajar, Sí, sí. el empleador tiene toda la potestad para incluso echarle. Si no va porque no puede, es totalmente al contrario. No se puede someter al trabajador a ninguna penalización si no ha podido ir a trabajar por un motivo justificado, médico o de lo que sea. Sí, sí. Lo que afirmaba la jueza es que como la aplicación, cada vez que tú denegabas hacer un servicio, te penalizaba sin preguntarte por qué, te penalizaba por defecto. Decía, no habéis traducido la legislación laboral que entiende que el motivo de denegación es Es clave para clave. determinar qué puedes hacer. Con lo cual, no es reinventar la rueda, es pensar todas esas garantías que yo tenía en el mundo offline, cómo las trasladamos al mundo online, que en este caso era tan sencillo como decir, tengo justificación, si no, adjunta Adjunta justificación y ya está. justificación y fuera, correcto. Pero el no haber pensado, no haberse sentado a pensar, a ver, cuál es el marco legal que tenemos que seguir respetando en este ámbito online y cómo hacerlo. Y aquí un abogado es lo que los hubiera salvado de este marrón que al final lo que ha hecho es hacer que todo el algoritmo sea ilegal. O Bueno, de sea, hecho, un abogado los ha metido en este marrón. Exacto, alguien O que lo ha sea, visto. alguien que lo ha visto, ¿no? Claro, Sí. aquí el otro día también teníamos una charla muy interesante en la que hablábamos de que las tareas que van a tener los abogados en el futuro, una de ellas va a ser sí o sí la de ayudar a la IA, ¿no? A la inteligencia artificial, a realmente a tener mejores datos, ¿no? A tener bueno, pues una golden source mucho más afinada que no la que tenemos actualmente, ¿no? O sea, se abre también una oportunidad, no sé si para complementar tu segundo punto, ¿no? En los abogados de, oye, vais a poder ayudar a la inteligencia artificial a mejorar sus procesos, ¿no? Este va a ser también un campo en el que, bueno, se van a emitir minutas por tantas horas mejorando la inteligencia artificial
de Claro, esta pero es que operativa. igual que, por ejemplo, en temas tecnológicos, en temas jurídicos vinculados a temas forenses, yo he Ujú. trabajado en gestión de riesgos y un tema súper importante es la fiabilidad de la cadena de custodia de ese material que Correcto. se recoge en un escenario, pues un crimen o un accidente, ¿no? Ujú. Y los abogados muchas veces lo que hacen es crear esa cadena de custodia para asegurar que ese elemento, cuando llega a juicio, se ha asegurado su integridad en todo este proceso. Pues Sí, lo sí. mismo en todas partes, o sea, cuando incorporas datos en una inteligencia artificial, ¿quién valida y quién asegura que esos datos que le llegan, que al final toman decisiones, pues sobre si vas a la cárcel, tenemos algoritmos en justicia criminal, pues cómo aseguramos que estos datos están bien cuidados, que están actualizados, todo ese proceso que al final es adaptar procesos que ya tenemos en otros ámbitos al mundo tecnológico. Y para mí esa traducción de marco legal es el segundo gran ámbito de trabajo para Donde se va Legal a Tech. generar negocios, sí, sí. Y el tercero para mí es denunciar, o sea, convertirte en, pues como el abogado italiano que dice, pero no estáis aplicando la ley, y ser un espacio que Absolutamente. promueva que los ciudadanos defiendan sus derechos y que defiendan los derechos de los ciudadanos en nombre de los ciudadanos. Y creo que ahí hay un espacio para litigación en ese ámbito brutal, incluso para class actions. Yo sé que hay dinero de Silicon Valley invirtiendo en temas de litigios en Europa porque ven que va a ser un campo que va a crecer de ciudadanos que también quieren reivindicar sus derechos Absolutamente. en torno a este mundo digital. Con lo cual, para mí esa tercera categoría también es importantísima, ¿no? Facilitar que el ciudadano que está enfadado por un mal uso de sus datos o una mala decisión algorítmica que considera que los datos de entrenamiento, lo que sea, pues una mujer a la que se le denega un crédito y dice, pues no me voy a ir a mi casa, voy a denunciar, voy a preguntar por qué se me ha denegado ese crédito, que me lo expliquen y si Ujú. realmente el algoritmo estaba mal, que me resarcen, ¿no? O sea, que me compensen por esa mala decisión algorítmica. Bueno, aquí lo que tenemos, como siempre, es una oportunidad que pocos verán, ¿no? Pero que realmente, si podemos utilizar el altavoz de las redes sociales para explicarlo, creo que va a llegar a mucha más gente. Ya tenemos algunas preguntas, pero antes de entrar a preguntas, a todos los que queráis, ir haciendo las preguntas que ahora las contestaremos. Quería preguntar, sobre todo también a nivel vuestro, a nivel de éticas, ¿no? ¿Cuál va a ser vuestro exit, ¿no? Porque no me quería ir de foco, ¿no? Hasta preguntar, ¿no? ¿Cuál es el exit de vuestra iniciativa, de vuestro proyecto, de vuestra consultora para vosotros? ¿Cuál sería? No lo tenemos muy claro. O sea, de momento lo importante es cambiar la forma como hacemos tecnología. O sea, al final, en éticas empezamos a hacer auditorías algorítmicas y a implicarnos en esta ética aplicada de herramientas para la ingeniería, porque nos damos cuenta de que vivimos en un mundo muy imperfecto tecnológicamente, ¿no? Donde hay tecnología de muy mala calidad. Y lo que queremos es aportar a ser parte de la solución, aportar herramientas para hacer las cosas mejor, para mejorar la calidad de esa tecnología y para mejorar la protección de las personas en procesos tecnológicos, que ahora mismo lo que vemos es mucha vulnerabilidad de las personas en procesos tecnológicos, sobre todo Ujú. algorítmicos. Con lo cual hay muchos exits posibles, ¿no? Un éxito tradicional de vender y hacerse rico no es lo que buscamos. Al final buscamos impacto, buscamos cambiar dinámicas, buscamos trascender como ¿Vale? idea, no a nivel individual, pero buscamos trascender como idea. Un éxito posible sería convertirnos en el referente de este nuevo ecosistema de auditores algorítmicos y ser un poco la veleta, ¿no? Como la guía que marca dónde está el norte de El cómo hacer faro, las ¿no? Que cosas. marca hasta dónde Exacto, vais a ir. asegurar que no sea un proceso vacío, que no sea un proceso de tick box, sino que realmente la auditoría algorítmica contribuya a generar mejores procesos, crear certificaciones y formaciones alrededor de estos espacios sería una de las opciones de éxito. Otra es convertirnos en el referente, que es un éxito que no es éxito, sencillamente seguir existiendo, ser más grandes y ser el referente y al final ser más un espacio que recoja los éxitos de otros que Ujú. no un espacio que se incorpore a otros. Pero la verdad que no pensamos en estos términos, como igual por cómo hemos nacido y crecido, como no hay una voluntad emprendedora detrás de tengo un plan y quiero Vais vender, batalla a crecer batalla y ya y está, ¿no? vender. Sí, y de momento lo importante también es el día a día. O sea, somos Ujú. muy felices con lo que hacemos. Yo me siento súper útil en cada informe que presento, cada charla que doy, a cada político al que aconsejo, con cada CEO con el que me siento, tanto yo como todo el equipo de éticas, tanto en consultoría como en fundación, nos sentimos muy útiles. Y eso al final es muy importante. Entonces, disfrutar de ese día a día creo que también para todos es muy importante. No, trascender realmente es un hecho
remarcable, ¿no? Que alguien diga, no, no, yo lo que quiero es trascender. Ya te está diciendo quién es y a dónde va. Bueno, en todo caso, felicidades, os seguiremos desde cerca como miembros del Global Legal Tech Hub que sois y evidentemente como compañeros en este viaje que acaba de empezar, porque en realidad el Legal Tech, como aquel quien dice, está en, bueno, pues en preescolar. O sea, aún no hemos llegado ni a la escuela, ¿no? Estamos allí, somos los pequeñitos de la clase y esto va a ser increíble. Ya tenemos algunas preguntas. Te iba a decir Eh, con eso también, pero podéis sentar las bases. O sea, ser el primero siempre es más difícil, pero es mucho más exacto. interesante. Al final es lo mismo que hemos hecho nosotros. Ser el primero es lo más difícil. Bueno, Pero la que idea del hub nace precisamente de intentar a nivel global juntar todos los diferentes hubs que hay pues en todo el mundo, 29 tenemos detectados, intentar juntarlos, ¿no? Bajo un paraguas de comunicación constante, fluida, ¿no? Que permita que una iniciativa como la vuestra, que nace geográficamente en Europa, se pueda conocer en Asia, ¿no? No solo para daros trabajo a vosotros allí, evidentemente, ¿no? Sino para que sintáis las bases de alguien que va a hacer a lo mejor ética algorítmica en Asia, ¿no? ujú. O en Middle East, o en Estados Unidos, que todo y que ya tenemos algunos ejemplos que también comentábamos, ¿no? Como Katy, por ejemplo, en su agencia allí en Estados Unidos, pero en realidad, bueno, tenemos la suerte de teneros a vosotros aquí, que sois la consultora más grande de ética algorítmica del mundo, ¿no? A día de hoy, o sea que... Totalmente. Y también decir que hemos sido lucrativos desde el primer día. O sea, no lucrativos en términos de beneficios, porque no tenemos beneficios, todo lo reinvertimos, pero nos hemos ganado la vida desde el primer día. No hemos tenido ninguna ronda de financiación porque no la hemos necesitado. Hemos podido vivir con esta Es un independencia crecimiento orgánico. y autonomía total y llevamos eso, son 9 años trabajando. Es verdad que nacimos con el capital que yo heredé de la universidad, que no es poca cosa y es un privilegio haber tenido esa financiación que estaba cercana al millón de euros, pero Ujú. es verdad que era dinero que no era para invertir para que creciéramos, era dinero de proyectos que había que hacer y había que contratar a gente para hacerlos, o sea, no era dinero Claro. para que nos dedicáramos a crecer, pero que hemos sido sostenibles desde el primer día, que tenemos contratos comprometidos hasta 2024, casi 2025, o sea que ahí yo creo que hay mucho espacio de trabajar cómodo también en este mundo de startup y en este mundo así de comprometido. Yo creo que se me nota la pasión con lo que hago. O sea, no hay solo startups que busquen ese exit rápido, este beneficio rápido, sino que hay otros modelos que también pueden ser perfectamente lucrativos, sostenibles y aportar ese granito de felicidad que creo que todos buscamos al final. Es muy interesante. Mira, nos preguntaban cómo pueden encontrar a éticas en Internet o en LinkedIn. No sé si tenéis espacios. Dejaremos toda esta información. Sí, sí, tenemos la página web de eticasconsulting.com y eticasfoundation.org. Y en LinkedIn, tenemos LinkedIn, pero el que está más gestionado es el mío personal, Gemma Galdón Clavell, que lo gestiona el equipo de comunicación de éticas y es donde estamos más activos poniendo información. Tenemos también newsletter, que la hemos lanzado hace poco y que Ujú. tenemos una ratio de apertura brutal y el feedback que tenemos desde que es súper útil. Es muy poco frecuente, o sea, no bombardeamos con nada, pero cuando lanzamos información de mucho Y calado. podemos Si entráis encontrar la en, newsletter en Sí, vuestra en site. nuestra página web os podéis suscribir y en nuestro Twitter, Ujú. en Éticas Consult, creo que es Éticas Consult o Éticas Foundation, también os podéis suscribir. Perfecto. Si buscáis Gemma Galdón en Google, os sale toda esta Si llama información. Galdón Éticas y os sale absolutamente todo. Nos preguntan, tenemos preguntas por aquí por responder. En nuestra experiencia, las grandes compañías y los políticos están interesados en los correctos, probar Ethical Way. Vale, tenemos más. ¿Les estás viendo tú las preguntas, Gemma? No las he abierto, las voy a abrir. Sí, vamos a ir las preguntas y vamos a ir respondiendo. Vale, Vamos a ir por orden, si te parece. vale. Sí, Si las grandes compañías y los políticos se interesan. correcto, empezamos por esta. Vale, perfecto. Si las grandes compañías y los políticos se interesan en corregir algoritmos y mejorarlos de forma ética, y si hay algunos sectores como el sector público, o si prefieren mantener el status quo. Nosotros trabajamos con pioneros. El mercado de auditoría algorítmica no es un mercado para nada maduro.
Seguimos trabajando con personas pioneras que en su sector, que puede ser público o privado, ven el valor de este trabajo y se preocupan por temas de impacto ético. Nuestra experiencia es que estas personas existen en el entorno público y privado de forma totalmente indiferente. Lo que tenemos detectada es muchísima preocupación por estos temas, pero lo que aún no está maduro es el paso a me preocupa la ética de los algoritmos a tengo budget para pagar una auditoría para auditar mi algoritmo. Estamos ¿Y en administración pública tampoco? en ese paso. Estamos igual, es lo mismo. Es decir, nadie tiene presupuestos de auditoría algorítmica. Necesitamos que madure el ecosistema y por eso también como empresa y como fundación, por eso tenemos una fundación, estamos muy comprometidos en aumentar el ecosistema. Tenemos Claro, clarísimo que si somos los únicos, esto no va a llegar a ningún hay sitio. que Con lo cual crecer. somos muy generosos, tenemos publicada nuestra guía de auditoría algorítmica para que otros aprendan y nos pueden preguntar lo que quieran y queremos fomentar que haya más espacios para hacer eso, para que precisamente dentro de 5 años todas las empresas y todas las administraciones tengan un presupuesto de auditoría algorítmica, igual que tienen presupuestos para comprar tecnología. Lo que vemos es eso, un interés creciente, pero es verdad que el interés se convierta en negocio aún son casos muy contados. Por suerte, ese proceso de maduración ha coincidido con nuestro proceso de aprendizaje. Nosotros empezamos a auditar algoritmos hace 3 años y lo hicimos de forma totalmente sin contárselo a nadie. No lo pusimos en la página web, no lo dijimos a nadie. Fuimos a clientes que ya teníamos para hacer otro tipo de proyectos de transformación digital y de temas de ética algorítmica y les propusimos, ¿nos queréis comprar una auditoría? Y varios clientes que teníamos nos confiaron esas primeras auditorías y así pudimos aprender. Y la guía de auditoría la hemos publicado muy recientemente porque queríamos primero testear si realmente este sistema funcionaba, si podíamos aportar algo que no fuera humo a un mundo ya tecnológico sobresaturado de humo. Con lo cual lo que hemos visto es, mientras nosotros aprendíamos, aumentaba también el interés y estamos abriendo camino. Tenemos contratos que nos hacen perfectamente viables, estamos en ruta de crecimiento, pero es verdad que no es una escalabilidad de la noche a la mañana. Yo espero que desarrollemos nuestro potencial en un marco de 5 años. Bueno, y a nivel de escalabilidad ya se verá también cómo se desarrolla, ¿no? A medida que vayáis Exacto. ampliando una carta de servicios que sea más escalable, pues se podrá hacer. Mira, precisamente en ese sentido decían, en los próximos años, ¿ves posible que se pueda desarrollar una certificación para inteligencia artificial? Estamos en ello. Estamos en ello en Una desarrollar certificación ética, entiendo. tanto un sello para nuestras auditorías, o sea que no solo proporcionemos un informe final de auditoría, sino que también cuando veamos un buen desarrollo podamos dar un sello de éticas, Ujú, como también en procesos tecnológicos que igual no auditamos, pero que podemos revisar y dar un sello de éticas. También estamos pensando temas de formación, de formar a formadores, de formar a auditores algorítmicos y ujú, estamos justo trabajando en esto con una compañera buenísima, Olga Porro, ujú. y viendo cómo podemos aportar en ese sentido. Con lo cual yo no tengo ninguna duda de que saldrán certificaciones. Soy más escéptica con las certificaciones y estándares oficiales, Ya. porque llevan años hablando sobre ética de la tecnología y no acaba de salir nada. Irán saliendo cosas y nuestro objetivo es incorporar todo lo bueno que salga de estos foros, incorporarlos a nuestro proceso, pero tener un proceso mucho más ágil y mucho más abierto y mucho más transparente que una nueva ISO o un nuevo estándar técnico del IEEE. Claro, aquí deberíamos también hacer una charla exclusiva sobre cómo y invitar solo a gente de la administración pública de todos los países del mundo para explicarles cómo podemos colaborar sin competir, porque en realidad esto no es una competición, es una colaboración y creo que hay mucha gente que no lo entiende. Exactamente. Marcelo pregunta, en el ámbito sanitario, ¿qué aspectos éticos deben ser considerados para no vulnerar la privacidad de los pacientes cuando se usa algoritmos de inteligencia artificial? También me la podéis indicar si son sellos de calidad de los algoritmos, ¿me podéis Mm, indicar qué son los sellos de calidad de algoritmos? mm. A ver, en el ámbito sanitario depende. O sea, por ejemplo, estamos trabajando en Brasil con un algoritmo de previsión de ocupación hospitalaria que Ujú, lo que hace básicamente es prever muertes. Y estamos viendo precisamente cuáles pueden ser las dinámicas de discriminación en esos espacios. Pueden ser de muchos ámbitos. Un tema como muy evidente, ¿no? Pues, por ejemplo, las enfermedades de las mujeres están menos researched que las de ujú. los hombres, con lo cual tenemos que proteger que las mujeres reciban el mismo nivel de atención algorítmica que el que reciben los hombres. Podemos ver discriminación por temas de edad también o enfermedades raras. O sea, al final el algoritmo siempre busca la norma. Y el problema de los algoritmos es relacionarse con todo lo que no es normativo. Y en medicina tienes muchos casos atípicos.
Entonces, ¿cómo aseguramos que el algoritmo es capaz de hacer una buena previsión de cuáles son los patrones, pero sin hacer que los que no entren dentro del patrón se queden fuera, ¿no? O sea, aquí es este ejercicio estadístico de ponderación para asegurar que entendemos muy bien quién queda fuera del patrón más habitual y cómo asegurar que hacemos una buena predicción, una buena previsión de qué es lo que puede ocurrir. Y es muy complejo, porque ciertamente hay muy pocas historias clínicas que sean idénticas. Entonces, cómo leer patrones en historias clínicas del pasado y cómo tomar decisiones a futuro. Al final, por suerte, como es un algoritmo de planificación de disponibilidad de camas, no estamos hablando de que nadie se le mate porque se haya previsto que se necesitan menos camas, ¿no? O sea, al final es entender que va a ser un indicador y que el indicador lo que va a hacer es permitir planificar mejor, pero entendiendo que puede haber o pandemias que te lo manden todo, que te revienten toda la planificación. No, que hay variables que no puedes meter dentro de una tabla. Exacto, porque no existen. pero sí que es verdad que lo que hacemos en el ámbito sanitario es ser muy poco ambiciosos. O sea, no queremos hacer una cosa nueva. Queremos dar herramientas que permitan comprender mejor los patrones del pasado. ¿Esos serán los patrones del futuro? No lo sabemos, pero sí es verdad que haciendo Big Data del pasado y aplicando procesos algorítmicos nos permite ir aprendiendo en tiempo real de cuáles son las dinámicas y cómo van evolucionando. Y eso forma parte de un proceso de toma de decisiones que al final es del equipo médico. No, y de mejoras y agilidades de organizaciones internas, sí. Exacto. Yo al final soy muy defensora de las tecnologías aburridas. Creo que el mundo tenemos un problema de no haber hecho bien la tecnología aburrida. Y para mí es mucho más importante trabajar con tecnología aburrida. Y para mí eso, una inteligencia artificial que no te cambie todo es tecnología aburrida, ¿no? Al final es estadística pura. Una inteligencia artificial es estadística. Entonces, coger eso en el ámbito médico. Esto en este caso concreto. En tema de priorización de pacientes en sala de espera, pues ya lo comenté, ¿no? O sea, tener muy claro cuáles son los data inputs para asegurar que las decisiones que tomamos son ciertamente médicas y en cualquier caso que haya siempre una validación humana. Eso la legislación europea ya lo prevé. Siempre tiene que haber un human in the loop. O sea, la automatización de procesos con impactos sociales no puede ser completa. Tiene que haber una intervención humana en algún momento. Pero eso depende de qué quieras decir en términos médicos. En términos de relación paciente-médico nos estamos encontrando con muchos temas de exclusión por alfabetización digital. O sea, pues hospitales tienen la gran idea, pues voy a crear una app y videoconferencias. Hay un montón de población que por tema de edad o de literacy, de alfabetización, digital o no digital, se quedan fuera. Entonces, tener en cuenta que cuando creas este sistema de relación con algunos de tus pacientes o clientes, tienes que asegurarte que tienes otros mecanismos a los que pueden acceder aquellos que no pueden acceder a esta solución tecnológica. Y luego poderlos incorporar, evidentemente, a la base de datos, porque claro, si solo tienes en la base de datos lo que te entra en online, pues ahí tienes un problema, ¿no? Exacto, claramente tienes un sesgo brutal. Otro sesgo, claro. Por eso digo, el contexto es súper importante y al final, para nosotros casi lo importante no es tanto el contexto, si es médico o del servicio público o de mujeres maltratadas o de una aplicación de wellness, es más el proceso. O sea, lo que encontramos los puntos de conexión entre cada una de las auditorías que hacemos no es tanto por temas, sino por tipo de proceso que intentas automatizar. Claro. Nos preguntan, ¿la auditoría prevé la posibilidad del envenenamiento de bases de datos? Muy buena esta. Si eso se convierte en algo que ocurre de forma frecuente, eso evidentemente se incorpora. Al final, una auditoría es una identificación de riesgos y una mitigación de riesgos. Pero al final es una foto, no es un vídeo, quiero decir. Bueno, no, lo que hacemos... Pero es una foto de una situación, ahora mismo estáis así y este es el horizonte previsible, ¿no? Pero en cuanto eso se pone en marcha, entiendo que se tienen que hacer como subrevisiones, ¿no? De la auditoría. Pero claro, la auditoría es periódica, como una auditoría financiera que haces cada año. La auditoría es periódica, porque precisamente en sistemas de machine learning tenemos que asegurar que el algoritmo no va aprendiendo dinámicas contaminadas en la base de datos, ¿no? La base de datos sigue aprendiendo dinámicas pues, machistas, racistas, discriminatorias de personas con discapacidades, neurodivergentes, lo que sea. Eso puede seguir incorporándolo. Con lo cual, nuestra política es volver con el cliente de forma periódica para revisar ese algoritmo. Y ahí vinculado con la otra pregunta, y es donde podemos dar un sello de calidad, ¿no? Un algoritmo que ha sido revisado de forma fehaciente al principio. Hay una revisión de la última fecha es tal, claro. Se compromete a un programa de oversight continuo, ahí es cuando podemos decir, pues
No sé si ponemos la mano en el fuego porque siempre hay cosas que no puedes prever, pero nos gustaría que al menos las cosas que no podemos prever podamos definir cuáles son como los known unknowns, ¿no? Sabemos que no lo sabemos, pero ya lo hemos previsto. Claro. Ser capaces de definir incluso los riesgos que son muy poco probables, pero que podrían ser posibles. Con lo cual, vamos a dejar constancia de eso en la auditoría inicial para que cada vez podamos ir vigilando que no hay Esos ningún indicio de puntos, que ¿no? este riesgo poco probable empieza a sacar la cabeza. Porque esa contaminación nos afecta excesivamente, claro. Exacto. Y puede haber actividades malévolas, evidentemente, o sea, intervenciones sobre bases de datos para conseguir sesgos o para manipularlos de cualquier forma. Por eso el tema de la integridad de los datos y la calidad de las bases de datos es tan importante. Y ahí sí que nos encontramos con una muy mala calidad de la infraestructura tecnológica actual. La infraestructura tecnológica de tecnologías aburridas es de muy mala calidad. Eso, tenemos sistemas no mantenidos, bases de datos no actualizadas y eso es un problema que nos encontramos de forma rutinaria y constante. Tengo un compañero que dice que hay dos tipos de bases de datos, las vivas y las muertas, ¿no? Y que la gente no lo sabe, que habla de bases de datos como, ¿no? Como habla de los humanos. Los humanos, ¿no? Claro, había humanos hace 30.000 años y hay humanos que han nacido hoy. Entonces, no podemos hablar de bases de datos, tenemos que hablar de bases de datos vivas y bases de datos muertas. Entonces, ¿tú qué estás analizando? ¿No? Y dice que Claro, la mayoría puedes tener bases de datos híbridas. Lo que pasa muchas veces es que se crea una nueva base de datos que recoge los datos de diferentes bases de datos y se piensa en hacer una buena fotografía de ese momento y nadie piensa en la que no tienes solo que recoger los datos, sino hacer que los sistemas sean interoperables con todas las bases de datos con las que hablas para que cuando se produzca una modificación en la fuente, esa sí, modificación te llegue a ti te también. Pues refleje, eso claro. no se hace nunca. O sea, nos encontramos megabases de datos que se han hecho pensándonos que tendremos todos los datos en el mismo sitio. Sí, tendrás todos los datos del 1 de febrero de 2002, Sí, sí, el 2 de febrero de 2002 ya no te sirven para para nada. absolutamente nada, ¿no? O sea, pero por eso es pensar más allá de términos técnicos, es incorporar todo el ecosistema de problemas que puede haber alrededor de esa implementación tecnológica. Deberíamos pasar esta charla a las universidades tecnológicas solo para que la pusieran en una clase de ingeniería en el día 1. El día 1, antes de que sean ingenieros, porque luego ya lo saben todo. Pero en el día 1 se pone esta charla y se dice, chicos y chicas de ingeniería, escuchar esto y aplicarlo y seréis mejores técnicos y mejores personas. Preguntan, ¿existen mecanismos para controlar que las empresas que se dedican a las redes sociales no usen la censura con su algoritmo? Pongo como ejemplo la censura de TikTok de esta semana en el atentado de Atlanta. Preguntaba Mar. Sí, una herramienta muy útil y que cada vez se utiliza más. Nosotros lo que hacemos sobre todo son auditorías algorítmicas internas, es decir, el cliente nos encarga auditar su algoritmo, con lo cual nos abre el código. Pero si no tienes acceso al código, como ocurre con redes sociales, que no abren el código o hay problemas de opacidad, puedes hacer una auditoría externa, que es lo que hacen muchas veces los colectivos de la sociedad civil o cuando alguien quiere comprobar si algo ocurre, ¿no? Entonces lo que haces es un poco atacar ese algoritmo y hacer ingeniería inversa. O sea, al final, si tú quieres ver Si si hago un esto, ¿qué algoritmo... pasa? Exacto, yo pongo una fotografía de una persona desnuda y veo si me la eliminan. Y si me la eliminan, ya sé que hay algún filtro vinculado a la desnudez. Y vas haciendo estos procesos. Ahora mismo hay una organización que está trabajando con 1.500 voluntarios a nivel global para que se instalen una cookie en su ordenador que va a ir recogiendo toda la publicidad online que reciben y en base a esos datos va a intentar entender cómo funciona el sistema de subasta de publicidad online y cuáles son los sesgos que puede tener. O sea, este enfoque externo a la auditoría es un Por otro lado, enfoque o sea, súper útil. eso ya lo podría hacer Google desde ayer. O sea, Totalmente. porque esos No, datos pero los tienen desde Google 2000. sabe cómo discriminar, lo que seguramente no lo quiere decir. Claro. Aquí tenemos un campo por delante inmenso, Gemma. Una hora, ha pasado una hora, ¿eh? O sea, desde que hemos abierto ha pasado una hora, parece increíble. De verdad, ¿eh? O sea, me han pasado 4 minutos y medio. Tenemos seguramente más preguntas, todos los que estamos aquí. A mí me han surgido muchísimas. Espero recuperar esta charla en los próximos meses y volver a tener un update, ¿no? de esta charla. Ética algorítmica, segunda parte, ¿no? El retorno. En este caso, quizás lo hacemos en formato mesa redonda porque me gustaría también poder tener diferentes puntos de vista, ¿no? Primero hacemos una introducción de la temática, que es la de hoy, ¿no? Ética algorítmica, y luego nos gustaría tener empresas que han trabajado con vosotros
por otro lado, empresas que no lo hayan hecho o incluso usuarios, ¿no? Que se hayan podido sentir agraviados, ¿no? Y eso yo creo que va a enriquecer también bueno, el estadio en el que estamos. En este caso, esa charla será abierta. Esa charla, como te comentaba, va a ser pública. La vamos a enviar a nivel de redes sociales parcial, así que solo los que han asistido hoy a esta charla van a verla visto entera, dijéramos, ¿no? Y esperamos que en los próximos meses sepamos mucho más de vosotros y de vuestra iniciativa. Y ya sabes, aquí tienes el Global Legal Tech Hub para lo que necesites. Nos pregunta si podemos pasar tu correo o tu contacto. Pasaremos el contacto de Gemma a todos los asistentes. Nos envían felicitaciones. La compañera Eva Brook, otra grande, que va a estar con nosotros hablando sobre Legal Tech en las próximas semanas. Gracias a todas y a todos por haber estado hoy. Nos vemos dentro de una hora en Clubhouse para los que queráis venir. Recordaros, una red cerrada en la que no tenemos ni idea de lo que hacen los algorítmicos con nuestras voces, así que seguramente cosas muy malas y muy antiéticas. Así que vamos a estar al tanto de lo que pasa para que no se aprovechen de nosotros. Gemma, un placer. Igualmente, gracias Y por la una gozada. iniciativa y encantada de hacer cosas. De verdad, yo creo que los abogados podéis cambiar el mundo. O sea, os animo a intentarlo. Si Tenéis nos las dejan. herramientas, tenéis unas herramientas brutales para cambiar lo que queráis. Me dais mucha envidia, por eso mi madre me da mucha envidia porque creo que tiene un potencial brutal, así que desplegadlo. Podéis hacer un mundo mucho mejor, podéis proteger a personas, podéis pensar futuros posibles y os animo muchísimo a hacerlo y encantados yo o cualquier persona de éticas de colaborar con vosotros en esa iniciativa o cualquiera parecida. Muchísimas gracias. A Lo mismo vosotros. digo. Es un placer. Hasta luego. Chao. Saludos a todos. Adiós. Buenas tardes.